inmobiliario. Contar que estamos bastante contentos con un nuevo webinar. Así que, y qué mejor de contarle que, por qué es importante también invertir en Chile. Si conviene hoy día no invertir en Chile. ¿Qué tan atractivo es? Muchos clientes nos están preguntando, bajo la situación económica, política, social, ¿es conveniente o no es conveniente? ¿Es conveniente invertir en Chile? ¿Es conveniente invertir en el extranjero? Etcétera, etcétera, etcétera. Y contarle que Chile sigue siendo un muy buen país todavía para poder invertir, solamente como dato, y de ahí Bastián le va a entregar más información. Actualmente en Chile existe un déficit aproximadamente de 650.000 viviendas. Algunos estadísticas dicen más, otros dicen menos, pero son más o menos 650.000 viviendas, y eso significa que hay 650.000 personas que están hoy día buscando un hogar. Y qué mejor tener la capacidad como va a poder entregarle ese hogar y tener una inversión. Entonces, si bien el perfil del inversionista ha cambiado, la gente, ¿por qué también ha cambiado? Porque los bancos están más restrictivos, ya no están yendo a 30 años, sino a 20 años, ya no están yendo al 90%, sino al 80%, pero sigue siendo un bien súper atractivo, y sobre todo mencionando la plusvalía y la rentabilidad sobre la inversión, porque recuerda que en este tipo de negocios inmobiliarios nosotros ponemos solamente el pie. Lo importante es apalancarse, conseguir un crédito hipotecario, y ahí en ese sentido hay que ver la rentabilidad sobre el pie, y la verdad que sale un multiplicador bastante entretenido. Entonces, Bastián, darte la bienvenida y que nos cuentes qué tantas maravillas tienes para contarnos a todos nosotros sobre por qué es conveniente invertir hoy o no. Muchas gracias, Cristian. Bueno, hoy día tengo voz. El webinar anterior Así no es, así teníamos, es, así así que es, aquí así ya es. estamos al 100%. Y claro, hoy día vamos a ver, bueno, el tema, como bien dice el título, es por qué nos conviene invertir hoy y no mañana, pero tenemos una doble lectura porque obviamente muchas veces uno entiende la inversión actual como invertir en un proyecto de entrega inmediata, y de hecho hay mucha gente que está interesada en la inversión en propiedades, pero que no entiende todavía cómo es el mecanismo de inversión de propiedades para entregas de largo plazo. Y queremos hacer un poco esa contraposición de situaciones. Recordar también que, y como parte de los servicios que nosotros ofrecemos, la inversión inmobiliaria y la inversión de cualquier tipo tiene que ser siempre a la medida, un traje a la medida, y es parte de lo que nosotros hacemos. Entonces, no es que en regla general sea mejor un camino de inversión u otro, ya que tenemos que siempre preocuparnos de cómo vamos a maximizar la inversión en términos personales para cada uno. Pero hay algunos matices que de repente pueden responder a causas generales, no el camino, sino que algunos matices, y un poquito eso es lo que queremos mostrar, eh, haciendo la contraposición de qué es lo que significa invertir hoy con créditos hipotecarios hoy, dadas las condiciones que tenemos actualmente, versus el camino alternativo, entre comillas, de invertir con entrega a futuro, y cómo poder darle la vuelta a eso para, como dije anteriormente, maximizar obviamente los retornos que nos pueda provocar la inversión. Cristian, no sé si continuamos con tu Dale, introducción va, dale, de quiénes somos. dale tú nomás. Ya, perfecto. Bueno, un poco contarles de quiénes somos nosotros. Crece Inmobiliario, una compañía que se dedica a la asesoría de inversión en propiedades. Nosotros no somos vendedores de departamentos, sino que acompañamos a los inversionistas a determinar cuál es la mejor oportunidad de inversión de manera personalizada, para acompañarlos de principio a fin en algo que nosotros llamamos el modelo 360, que lo vamos a desglosar en la siguiente diapositiva. Pero no solo en Chile, sino que también tenemos presencia en Estados Unidos, en Dubái, en algunos sectores de Europa también estamos empezando a tener presencia, y tenemos más de 3 años de experiencia en la asesoría de inversiones y más de 15 años en la administración vía Crece Corredores, que es una empresa que también forma parte del grupo Crece, entregando obviamente el servicio completo de la inversión, es decir, acompañamiento en la intención de inversión,
hasta eventualmente la administración y la posterior venta de la propiedad cuando el ciclo de inversión ya cumple su ciclo de vida, digamos. Ahora, ¿cómo es que lo hacemos? Nosotros tenemos alianzas con las principales inmobiliarias, lo cual, cuando hablamos de las principales inmobiliarias, son las más grandes, las que tienen la mejor espalda financiera, las que tienen mayor presencia a lo largo de todo Chile, y eso obviamente nos da acceso a los mejores proyectos inmobiliarios que hay disponibles en Chile y obviamente los proyectos inmobiliarios más rentables. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es un estudio personalizado para determinar cuál es el mejor proyecto inmobiliario para cada uno y lo acompañamos en ese proceso. ¿Cómo lo acompañamos? Primero, en la selección, ¿no es cierto? Y en encontrar estas propiedades, determinar las unidades más rentables dentro de los proyectos inmobiliarios rentables que tenemos disponibles, insisto, de las mejores inmobiliarias que operan en Chile, como por ejemplo Inmobilia, Icalma, Pilares, Almagro, Aconcagua, entre otras. También lo acompañamos en el financiamiento, que es parte primordial, obviamente, de la inversión en propiedades, ya que como bien Cristian mencionaba, nosotros pagamos o aportamos el capital en proporción, aproximadamente el 10% del capital total de nuestro activo, es decir, el pie corresponde a un 10-20%, pero el otro 90 u 80% lo pone el banco con nuestra capacidad crediticia, es decir, una inversión pasiva que nos permite apalancarnos y obviamente disminuir el riesgo en la inversión. Y también lo acompañamos en el proceso de la obtención de los créditos, el proceso del financiamiento, para finalmente también acompañarlo en el proceso de la entrega, que la entrega obviamente es la entrega de llave, ese delito, pero hay procesos intermedios que tienen que ver con la negociación con la inmobiliaria, la gestión de documentos, que hay bastante burocracia detrás y nosotros también facilitamos todo ese proceso, gestión de promesas, gestión de escritura, los estudios de títulos, conservador de bienes raíces, todo el proceso, de tal manera que lo facilitamos. Y de manera totalmente gratuita, es decir, la asesoría de inversión es totalmente gratuita para nuestros inversionistas. Y por último también, mediante Crece Corredores, como mencionaba anteriormente, ofrecemos el servicio exclusivo para nuestros inversionistas de la administración de las propiedades que quieran adquirir para su inversión. Es decir, acompañamos el proceso de inversión desde el punto cero, si se quiere, desde que tienen la intención de invertir hasta que luego de pasar por todos los procesos deciden incluso vender su propiedad para hacerse con las utilidades del negocio. Es un poco lo que nosotros como Crece Inmobiliario ofrecemos. No sé si Cristian quieres complementar con algo al respecto. Sí, lo que tú estabas mencionando es súper importante, porque cuando tú comienzas en este negocio o eres inversionista, nosotros nos imaginamos comprar el departamento, pero es súper importante qué es lo que hay detrás, dónde comprar, con qué inmobiliaria comprar, en qué zonas, cuáles zonas más rentables. Es importante, solamente en región metropolitana el lugar más rentable o también existen otras zonas donde son rentables. Nosotros estamos con presencia en Antofagasta hasta Puerto Montt con nuestros partners. ¿Cómo me financio? Eh, y la entrega y por otro lado la administración, que en un punto no menor. Al igual que en otros países, es súper importante, es la administración, porque una cosa es comprar una propiedad, comprarla bien y después, ¿a quién le arriendo? ¿Cuáles son los filtros que tengo que hacer para poder arrendar? Bueno, nosotros tenemos experiencia en eso. Mucha gente que ha trabajado en banco, en corretaje, entonces ya sabemos filtrar para buscar un mejor arrendatario y luego desde que ya encontramos el arrendatario es cómo mantenemos esa propiedad de manera que esa inversión sea como una inversión importante, no se deteriore. Entonces hay que mantener el departamento, hay que estar en contacto con el arrendatario y toda esa administración y toda esa postventa, bueno, nosotros también la seguimos a través de una empresa partner nuestra que se llama Crece Corredores y le ayudamos entonces a nuestros clientes, a nuestros inversionistas, en entregarle una solución de 360 grados. Y cada uno de estas etapas son súper importantes al momento de evaluar dónde, cuándo, con quién y cómo genero la inversión. Entonces, solamente complementar eso, Bastián, y decirle a los inversionistas que cada una de estas etapas son relevantes al momento de generar una buena inversión que sea rentable en el tiempo.
Exactamente. Muchas gracias, Cristian. Oye, y un poco siguiendo en esta misma línea, ya entrar de lleno al tema del día de hoy, que bueno, hice un pequeño guiño al principio, pero es el por qué conviene invertir hoy y no mañana. Y aquí es donde viene el matiz. Es que, ¿por qué invertir hoy y no mañana? Porque podemos invertir hoy mirando hacia el futuro, ya que la tasa del crédito de interés, la tasa del crédito hipotecario la podemos ver en 3 años más, en este caso en particular. ¿A qué nos referimos con eso? A que podemos invertir hoy día, resguardar nuestros ahorros hoy día y ver el proceso de financiamiento de aquí a la fecha de entrega del proyecto, lo cual obviamente tiene sus pros, muchos pros, pero también tiene sus contras. Y es un poco lo que vamos a ver a continuación. Ahora, para poder definir cuándo invertir, ya que estamos hablando aquí de la variable de tiempo, tenemos distintas variables para determinar rentabilidad, como la ubicación, ¿no es cierto?, la inmobiliaria, y una de estas variables está en qué plazo voy a invertir, es decir, voy a invertir en blanco, en verde, entrega inmediata o en preventa. Hoy día nos vamos a fijar un poquito en esa variable de las 5 generales de la rentabilidad, y también hacer un guiño al webinar anterior, donde hablamos un poco a uno de los webinars, me parece que fue el último, si no el penúltimo, respecto de las etapas del proyecto. Hicimos un análisis respecto de cada etapa, y hoy día nos vamos a centrar en dos, en las que tienen el mayor plazo, digamos, el mayor gap de tiempo, es decir, en la preventa y en la entrega inmediata. Como habíamos dicho anteriormente, como insisto, en el webinar anterior, la preventa es que la inmobiliaria tiene los terrenos para construir, pero aún no tiene los permisos de edificación. Y esto es que en caso que, por ejemplo, la municipalidad no dé los permisos, no se pierde nada del dinero invertido, ya que la inmobiliaria lo devuelve. Hay cláusulas dentro de las promesas, hay seguros dentro de las promesas que ven este tipo de situaciones. Por otra parte, podemos escoger las unidades desde un comienzo, tenemos el stock prácticamente completo para nuestra elección, y un dato importante, de acuerdo con la Cámara Chilena de la Construcción, es que mientras más tiempo nosotros tenemos para elegir una propiedad de inversión, es decir, invierto hoy día y me la van a entregar en 3 años más, 4 años más, nos podemos llegar a ahorrar entre un 30 y un 40% del valor real de la propiedad. Es decir, por dar un ejemplo simple, si yo hoy día compro una propiedad en 3.000 UF, cuando me entreguen la llave en 3 años más, 4 años más, esa propiedad puede costar 3.900 UF o 4.200 UF aproximadamente. ¿Ok? Solamente por invertir en preventa o blanco. Ahora, ¿cuáles son los pros y los contras? Como veíamos, los pros de invertir en este plazo de tiempo es que tenemos mejores precios, dado este 30-40%, es que tenemos la posibilidad de ordenarnos financieramente, y ese es un punto muy importante ya que toca directamente al financiamiento. Cuando nosotros vamos a obtener un crédito hipotecario, los bancos, sobre todo hoy en día, en este tiempo, están siendo bastante restrictivos. Entonces, lo más importante, una de las bases de una inversión saludable es que tengamos una buena situación financiera desde nuestro comportamiento, es decir, ordenarnos, si es que tenemos algún crédito, tratar de pagar los créditos, de no tener más crédito de consumo antes de ir a obtener el hipotecario, las casas comerciales, entre otras cosas. Entonces, cuando invertimos de largo plazo, tenemos un mayor plazo claramente para poder ordenarnos con todas esas cargas financieras que podamos tener en el momento. Además, tenemos mayores facilidades del pago de pie, ya que en general el pie lo podemos pactar en la mayor cantidad de cuotas hacia la fecha de entrega de un proyecto. Es decir, si el proyecto me lo entregan en 3 años, entonces tengo 3 años, 36 cuotas eventualmente para pagar el pie. Tenemos un mayor stock disponible, si no el 100%, ya que de repente las preventas, como bien decía en la diapositiva anterior, es preventa o incluso venta privada. Es decir, hay un acceso limitado al stock disponible, y eso obviamente nos da mejores opciones de rentabilidad, ya que podemos acceder a los mejores precios. Otro punto importante es que aquí actuamos prácticamente en su totalidad en la plusvalía que puede tener el proyecto. Es decir, como mencionaba antes, invertimos 3.000 UF y cuando nos entreguen la llave ya vamos a tener un 30% de pura utilidad por conceptos de plusvalía, ya que el crédito hipotecario, cuando lo vayamos a solicitar, va a ser por el precio que nosotros promesamos, es decir, 3.000 UF hoy día.
no las 3.900 UF que va a valer respecto del mercado mi propiedad, eh, producto de la plusvalía que tuvo. Y por otra parte, también tenemos mejor negociación con la inmobiliaria en términos de qué, en que tenemos mejores descuentos, hay mayores, dentro de, por ejemplo, las facilidades de pago de pie, es uno de los ítems respecto de cómo podemos negociar con la inmobiliaria, entre otras cosas. Ahora, ¿cuáles son los contras que encontramos en este proceso? Incertidumbre en el crédito. Claramente, el crédito hipotecario, nosotros lo vamos a gestionar cuando nos entreguen la propiedad. Entonces tenemos 3 años de, comillas, incertidumbre respecto de si me van a aprobar o no me van a aprobar el crédito. Y por otra parte, no empezamos a rentabilizar en nuestros flujos de caja inmediatamente. Es decir, no empezamos a percibir arriendos y empezar a pagar el dividendo de manera inmediata, ya que claramente no tenemos la propiedad. Ahora, ¿cómo suavizamos los contras que nos genera este tipo de inversión o este plazo? Por ejemplo, ¿qué es lo que hoy en día sobre todo estamos viendo bastante con la inmobiliaria? Cuando nos rechazan los créditos hipotecarios, tenemos, por ejemplo, la posibilidad de vender nuestras promesas. Es decir, tenemos nuestra promesa y la vendemos para poder recuperar la inversión que hicimos de el pie, de un 10 o 15% de pie a la fecha. ¿Para qué hacemos esto? Para que obviamente no tengamos ningún tipo de penalización por no compra. Ahora, ahí hay que tener obviamente observaciones respecto de cómo negociamos con una y otra inmobiliaria, pero en regla general tenemos la opción de, por ejemplo, vender promesas. Otra cosa es movernos de proyecto. Muchas inmobiliarias, obviamente, cuando sobre todo las inmobiliarias con las que trabajamos, que son tremendas inmobiliarias, no tienen solo un proyecto, sino que están desarrollando un proyecto que, no sé, se puede entregar en 2023, 2024, 2025, y en esa fecha lo más probable es que van a estar desarrollando nuevos proyectos. Entonces, ¿qué es lo que ofrecen algunas inmobiliarias? Es que tu ahorro lo puedas mover hacia otro proyecto que te permita seguir ordenándote financieramente y seguir planificándote en función del crédito, entre otras cosas. Por otra parte, también tenemos cláusulas en algunos casos. Por ejemplo, no me aprobaron el crédito porque estoy cesante. Bueno, hay cláusulas que nos permiten, en algunos casos, eh, anular, obviamente, las ofertas de compra, producto de cesantía, producto de enfermedades catastróficas, entre otras cosas. Entonces, también tenemos cláusulas. Y por otra parte, el factor de no rentabilización inmediata, ¿cómo lo compensamos? Con la plusvalía, como lo vamos a ver a continuación, o sea, mejor dicho, más adelante, en la simulación de inversión. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la entrega inmediata? Todo lo contrario en términos temporales. El proyecto ya está listo, es decir, las llaves ya están confeccionadas para su entrega y por ende está listo para su uso. Se percibe el retorno de la inversión, ya que tenemos la posibilidad de arrendar el inmueble de manera inmediata. Obviamente, cuando la unidad tiene entrega inmediata, ya cuenta con todos los permisos y recepciones municipales, ya que son relativamente claros. Es decir, una entrega inmediata me va a significar una espera no mayor a 2 o 3 meses para poder tener el departamento a mi disposición. Y tenemos algunas posibilidades respecto del pie de la unidad que se pueden negociar también, ver la posibilidad quizás con la inmobiliaria de gestionar algunos beneficios respecto de esto, que dicho sea de paso se los comentamos de manera personal, pero tenemos posibilidades de negociar el pie, de poder usar de mejor manera nuestra capacidad crediticia. ¿Y cuáles son los pros y los contras? Obviamente, acá ya tenemos la certeza de nuestro crédito, es decir, si nosotros vamos por una unidad inmediata, sabemos que nos van a aprobar o sabemos si nos van a rechazar el crédito, es decir, no tenemos incertidumbre al respecto. Tenemos conocimiento respecto de las condiciones crediticias, cuál va a ser la tasa de interés, cuáles son los beneficios que puedo obtener, cuántos son los meses de gracia, por ejemplo, que puedo obtener, si me conviene tasa mixta, tasa fija, entre otras cosas, que obviamente nos lleva al siguiente punto, es que tenemos claridad con la oferta bancaria o bien de la institución financiera, que perfectamente puede ser una mutuaria. Y por otra parte, dado que tenemos la posibilidad de hacer el uso inmediato, podemos rentabilizar inmediatamente con la propiedad, es decir, empezar a generar nuestros flujos de caja de manera inmediata. ¿Cuáles son los contras? Obviamente vamos a tener un menor stock disponible, acá estamos hablando en regla general, obviamente.
tenemos un menor stock disponible, por lo tanto, la lógica indica que las unidades más baratas ya se vendieron y que tenemos créditos más caros, dado la situación actual. Aquí estamos hablando del crédito más caro si es que sacamos un crédito hipotecario en el año 2022, ya que tenemos tasas cercanas al 6%, por lo tanto, hoy tenemos un crédito más caro, y que debemos tener en consideración un ahorro que cubra el pie de la propiedad, el pie total. Es decir, si el pie son 10 millones, tenemos que tener los 10 millones a priori para poder invertir en este tipo de unidades. Ahora, ¿cómo suavizamos los contras de esta etapa? La certeza en sí es un nulo riesgo, ya que no estoy invirtiendo sin saber qué es lo que va a pasar con mi capital invertido. Por otra parte, tenemos el beneficio de la negociación crediticia. Podemos ir a distintas instituciones financieras y saber quiénes son los que nos van a entregar las mejores condiciones. La rentabilización inmediata, obviamente, es parte de suavizar el contra de la incerteza, digamos, en el otro caso, y las oportunidades de liquidación para el factor del stock. ¿A qué me refiero con esto? En que hay algunas inmobiliarias que, en afán de poder vender un proyecto por completo, no sé, les quedan 10 unidades, de repente en esas últimas 10 unidades que les quedan podemos encontrar algún tipo de ofertón que nos permita llegar a algún buen precio. Entonces, se pueden presentar algunas oportunidades, obviamente no es que sea la regla general, pero podemos llegar a algún tipo de, comilla, ofertón o liquidación que nos pueda permitir obtener un mejor precio para la inversión. Ahora, no sé, Cristian, si tú quieres aportar algo al respecto. No, está perfecto, sí. Es súper importante tener claro los pros y los contras y que lo has mencionado. Si es preventa o venta inmediata. Acá vamos, los principales argumentos son, primero, el precio, que cuando está mientras más está en preventa o más cercano al origen del proyecto, es más barato. Y a medida que nos vamos acercando a la entrega de los proyectos, son más caros. Si usted, ¿cuántas veces aumenta de precio una unidad desde que el proyecto se comenzó a ejecutar hasta que se entrega? Son 20 veces. No que haya aumentado 20 veces el valor de la propiedad, sino que hacen remarcar que ustedes han visto, de repente van a un proyecto y la unidad costaba 1000 y van la semana siguiente y cuesta 1020. Bueno, eso es que ya aumentó una vez. Después van la semana siguiente y cuesta 1030, aumentó dos veces. No, es la cantidad que va aumentando, pero 20 veces aproximadamente es lo que aumenta. Entonces, mientras más cercano, más posibilidad de comprar más barato. Pero por otro lado, si mientras más estemos ahora en la entrega, nos vamos a encontrar con la certeza de cuáles son las condiciones comerciales y en algunos casos la inmobiliaria le sale más caro tener el stock ahí o tener una sala de venta que hoy día cada vez es más lejano con todo este tema del coronavirus y que además que el teletrabajo, las telereuniones, las presentaciones virtuales de los departamentos, está llevando a que las salas de ventas cada vez estén más restrictivas. Entonces, pero sí, todo eso hace que encarecer el costo del proyecto y por eso que las inmobiliarias también liquidan en algunos casos cuando están en entrega inmediata. Pero por lo general conviene más comprar cuando es preventa y para el financiamiento es mejor tener la certeza ahora sabiendo lo que hay, pero ahora se estima que como ante escenarios de inflaciones altas como las que tenemos hoy día, tal vez conviene esperarse un poquito más. Así que nada, dale de nuevo, Bastián. Perfecto, gracias, Cristian. Bueno, y como de costumbre, ¿cómo complementamos todo lo que acabamos de decir? Con una propuesta de inversión, una simulación de inversión. Y Bastián, el día de hoy, perdona, por acá nos pasan el dato que recordemos que nos tienen que seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, @crecimientoinmobiliario, en www.crecimientoinmobiliario.com, en los canales de YouTube, que después subimos las presentaciones. Así que sigan en todos nuestros canales, en nuestras redes sociales. Y la verdad que ahí también compartimos información relevante de manera semanal también para cada uno de nuestros clientes. Así que eso. sí, verdad.
Y gracias también el guiño a Tamara, que es la persona que está detrás y que hace posible todo el sector técnico de los webinars. Oye, quiero Sí. hacer un paréntesis y quiero pedir disculpas a todas las personas que nos están mirando porque a algún vecino, bueno, gajes del oficio teletrabajo, a algún vecino se le ocurrió empezar a taladrear. Así que si es que No, sienten no, pero no se algún escucha ruido nada, de así que está bien. fondo, No se ya, escucha nada, así que estamos bien. perfecto. Bueno, porque a mí me tiene un poquito, lo voy a hablar. Ya, continuemos entonces. ¿Qué pasa con los números de todo lo que acabamos de hablar? Y hoy día vamos a traer un proyecto, es un proyecto lanzamiento, calza con el punto de preventa, digamos, que es un proyecto en una comuna que no hemos nombrado mucho porque sus precios obviamente han estado bastante altos en el último tiempo en algunos sectores. Hay otros sectores de Ñuñoa, que son los sectores más cercanos a San Eugenio, Metro Ñuble, que todavía tienen precios bastante asequibles y por ende bastante rentables, y que además es una zona que, a diferencia del sector nororiente, es decir, el sector que colinda más hacia Providencia, es un sector que todavía tiene una muy buena plusvalía en el sector de Ñuñoa. Y el proyecto que queremos traer el día de hoy es el proyecto Byte de Inmobilia, que está ubicado en Vicuña Maquena 2362, a pasos del Metro Ñuble, también a pasos de comisaría, del Estadio Nacional, ahí lo vamos a ver. Ahora, primero, ¿por qué Ñuñoa? Aquí tenemos un recorte de la tercera, y nos dice que Ñuñoa lidera por quinto año las ventas de departamentos en la región metropolitana. Es decir, lleva 5 años consecutivos liderando la venta de departamentos. En una década se han vendido 30.000 unidades, otras están en 10.000 y en proyecto con permiso de edificación 11.000. ¿A qué se refiere esto? ¿Y por qué ocurre esto? Un poquito por lo que les decía antes. En los sectores norte y oriente de la comuna se ofrecen departamentos sobre las 6.000 UF, de 3 y 4 dormitorios, es decir, el sector que colinda hacia Providencia, y por lo tanto, la orientación que tiene o el usuario final que proyectan acá las inmobiliarias son vivienda, destinatario final, ya que no es tan rentable invertir en departamentos de 6.000, 7.000 UF para ponerlo en arriendo. Sin embargo, hay otros sectores de la comuna, como por ejemplo el foco Vicuña Maquena, Santa Isabel o Avenida Irarrázaval, donde podemos encontrar departamentos desde las 2.500 UF. Y aquí es donde tenemos, obviamente, nuestro foco. Aquí es donde está el nicho de inversión, aquí es donde tenemos buena plusvalía y aquí es donde tenemos una buena rentabilidad para una comuna consolidada. Y eso también es muy importante. Ñuñoa hoy en día es una comuna del sector oriente, centro, es como bastante céntrico, pero más del sector oriente, que es una comuna consolidada. ¿A qué nos referimos con comuna consolidada? Que tiene dos, tres líneas de metro más o menos cerca, tiene hospitales, tiene todos los servicios básicos, y además es una comuna que tiene una muy buena conectividad con prácticamente todo Santiago. Es decir, desde Ñuñoa uno puede estar en 20 minutos prácticamente a cualquier comuna de Santiago, cualquiera. Entonces, eso obviamente hace que el precio metro cuadrado en Ñuñoa no sea el más barato, salvo en excepciones como esta. Por eso es una muy buena oportunidad. Y acá también vemos un poco la estadística de este eventual liderazgo de los últimos 5 años, o en primer y segundo lugar. Ahora, el proyecto como tal, ubicado en Guillermo Man con Vicuña Maquena, a prácticamente 1 o 2 cuadras del metro Ñuble, y también muy cerca de lo que es el metro Rodrigo de Araya. En este sector muy cercano hay, bueno, tenemos obviamente el Estadio Nacional, tenemos una comisaría gigantesca que está ahí en Guillermo Man con Maratón, tenemos las 2 estaciones de metro, un poco más al norte tenemos la línea 3, un poco más al sur por Vicuña Maquena tenemos institutos, universidades, entre otras cosas, bastante bien conectado. Las características del edificio, como de costumbre nos tiene Inmobilia, acá tenemos una cuestión bastante interesante, sobre todo para las personas a las cuales nosotros podemos apuntar, dado el sector donde está, es que tiene un bar en terraza, un Sky Bar, lo encontré bastante interesante, y es parte de las cosas que ofrece Inmobilia: piscina, salón gourmet, tenemos salas de cowork, quincho y salas multiuso.
La simulación que haremos hoy día es por un departamento de un dormitorio, un baño, que en diseño de interior se ve algo como esto. O sea, bastante similar a lo que hemos visto siempre en inmobiliaria. Respecto de la simulación financiera, acá tenemos dos simulaciones. Una es el mismo proyecto, mismo precio, pero vamos a tener diferencias obviamente en los dividendos. ¿A qué se deben estas diferencias? Porque vamos a hacer dos simulaciones. Una con las tasas de interés actuales de un 6% y otra proyectando, y aquí también quiero ser responsable, ya que como hemos visto en los ciclos económicos, obviamente la inflación es la que nos da mayores tasas de interés, menores tasas de interés a menor inflación en regla general. Hoy día no tenemos las tasas de interés más altas que hemos tenido nunca. Hemos tenido en algunos momentos tasas de interés mayores, así como también hace un par de años atrás tuvimos tasas de interés cercanas incluso al 3%. Entonces, la economía es cíclica, como todo, la economía chilena también es cíclica, y perfectamente podemos proyectar un control de la inflación, lo que obviamente nos podría llevar a tasas de interés en unos 2 o 3 años más cercanas al 4%. Esa es un poco la lógica. Entonces, un proyecto de un dormitorio, un baño, en este sector, 3.025 UF, 8% de descuento, no es menor este descuento, considerando el sector. Tenemos 2.783 UF precio final, 10% de pie, 8.670.000, bastante simple. Y hay dos factores acá. Primero, el dividendo. El dividendo, si es que nosotros quisiéramos obtener un crédito hipotecario hoy día por 2.783 UF, nos costaría casi 100.000 pesos más a que si lo proyectamos a 3 años más. Y por otra parte, eso también nos golpea nuestra capacidad crediticia, ya que la renta demostrable que nosotros necesitaríamos es aproximadamente un 25% más. Es decir, 1.942.000 sobre 1.900.000 versus 1.500.000. Esas son las diferencias respecto de cuándo un crédito es más caro y cuándo es más barato. Ahora, por concepto de plusvalía, la plusvalía en la comuna y en ese sector es de aproximadamente un 6,2% que opera de la siguiente manera. Compramos en 2.783, tenemos una inversión inicial, un pie de 278 UF en 32 cuotas, producto del plazo de entrega, es decir, 32 cuotas de 270.000. Y el precio de venta de esta unidad proyectado, dada la plusvalía del sector, en 5 años nos da 3.760 UF. Eso se traduce en una utilidad en UF de 698, que a valor actual corresponde a 21.700.000 pesos. Es decir, una utilidad de 250% sobre nuestra inversión inicial. Ahora, en la rentabilidad anual, quizá no vamos a ver diferencias respecto del porcentaje. ¿Dónde los vamos a ver? En el flujo de caja. ¿Por qué? Porque el dividendo, si nosotros obtenemos hoy día un crédito hipotecario, era más caro. Entonces, un valor de arriendo en ese sector hoy día, en promedio, lo pueden verificar en portal inmobiliario, está en 380.000 pesos. Sobre un dividendo de 485.000 a una tasa de un 6%, nos genera una diferencia de 105.000 pesos 730, con una rentabilidad anual de un 5,26, lo cual, dicho sea de paso, es una buena rentabilidad. Pero, si es que nosotros proyectamos esto a 3 años y lo hacemos con una tasa de un 4%, las diferencias son prácticamente nulas. O sea, menos de un 10% de diferencia en los 10.000 pesos que corresponden a 380.000 versus los 390, manteniendo también la misma rentabilidad del 5,26. Entonces, ¿dónde vemos qué es más caro o qué es más barato? En el flujo de caja, en el valor final del dividendo, y ahí es donde nosotros tenemos que poner el foco, ya que las diferencias de prácticamente 100.000 pesos entre uno y otro, finalmente se traducen en que en un año tenemos 1.200.000 pesos de costo adicional por no invertir en este proyecto de futuro y por el encarecimiento de los créditos hipotecarios. Cristian. No, súper. La verdad que súper clarita la presentación. Espero que a los espectadores también les haya quedado súper clara. Y si tienen dudas, la verdad la invitación es a que nos contacten. Nosotros también les vamos a contactar, les vamos a enviar la presentación. Vamos a subir esta presentación también a los canales que tenemos en nuestras redes sociales. Y por lo demás, hay varias consultas, pero
Bastián, estamos pasados en 6 minutos, así que te voy a Uy, ofrecer las genial. disculpas del caso, pero vamos a tener que dejar la ronda de consultas de manera individual, así que los vamos a contactar de manera personal y les vamos a entregar toda la información. Así que muchas gracias una vez más y estamos mañana en un nuevo webinar, pero esta vez viendo el mercado más extranjero, viendo el mercado de Estados Unidos y la próxima semana viendo también el negocio de corredores. Así que un abrazo grande y nos vemos. Hasta luego. Ok, muchas gracias. Chau.